La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Concluimos el estudio de las sectas. La definición de secta o sectarismo es cualidad o actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Ya hemos visto que las sectas más grandes, la secta más grande es la Iglesia Católica. Está también la secta de los ateos. Los ateos no creen en Dios y tienden a juzgar a la Iglesia, a los cristianos, de que somos esclavos de los hombres. Y en parte tienen razón, porque sí hay a la mayoría de congregaciones se hacen esclavos de los hombres precisamente por no entender las escrituras. Por ejemplo, en el ateísmo se enseña que los cristianos no creen en la teoría de la evolución o que no creen en la ciencia. Como cristianos, yo como cristiano creo en la ciencia. A través de la ciencia. De hecho, la ciencia muestra las cosas que no se ven. Lo que se encuentra en la ciencia. ¿Y qué es ciencia? Ciencia es el acumulo de conocimiento a través del método científico. El método científico tiene que ser observable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los ateos cuando atacan a la iglesia dicen, son muy ignorantes, ustedes no usan el pensamiento crítico, en inglés le llaman critical thinking. Y ellos mismos no se dan cuenta que de alguna forma son fanáticos también, porque creen en la teología de la evolución, que no sé, el método científico tiene que ser observable. Entonces, ¿cómo pueden decir que hace 6,000 millones de años? Nadie ha observado eso. Entonces, eso no es ciencia. Hay una teoría, se acepta la teoría, ok, pero no es observable. Entonces, eso no es ciencia. ¿Por qué? Porque no es observable. En la medida que puedan comprobar que eso es observable, entonces ya sería ciencia. Ok, pero ¿cómo alguien va a observar cómo se formó y cómo apareció el Big Bang cuando una persona no puede regresar atrás miles de millones de años? Entonces ellos también tienen su propia religión. Entonces vamos a concluir. El estudio es, hermanos, para que vayan teniendo conocimiento de la palabra de Dios y no se hagan esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y Pablo en el contexto menciona aquí a los que enseñan la ley. Específicamente habla de la circuncisión, pero está hablando de los que, una persona que se quiere justificar con la ley, y uno lo sigue, entonces ya están siguiendo una secta, ¿ok? Entonces Cristo nos libera, Cristo nos libra de eso, pero solo si somos humildes. El ingrediente necesario para salir de la esclavitud es recibir el regalo de vida, el Evangelio, y para eso se ocupa humildad. Y como no somos humildes, usualmente el Señor nos llama cuando somos quebrantados por los problemas de la vida. Entonces ahí donde no tenemos nada, el Señor nos llama al conocimiento de su palabra. Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar con esa ligadura en el día de reposo. Déjeme ver, Lucas. No puse el contexto.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella para recibir la gracia de Dios? Estar ahí, estar ante la presencia de Cristo. Porque Cristo no puede sanar a alguien donde no está bajo su presencia, a menos que una persona esté intercediendo por ella. Por ejemplo, vino alguien y le dice: sana a mi hija. O viene otra persona y le dice: sana a mi siervo. El siervo no andaba con él. El siervo estaba en su casa. Le dice: ven en paz, ya ha sido sanado. Sí, si nosotros pedimos por personas en la oración, el Señor escucha y si el Señor escucha nuestras oraciones, el Señor puede salvar. Somos también un medio, somos un medio. Se habla que está escrito que el único mediador es Cristo, sí, pero si nosotros somos uno con Cristo, entonces también somos mediadores. Cuando llevamos el Evangelio, estamos llevando el medio para la salvación. Entonces, en este caso aquí, la mujer que estaba encorvada estaba ante la presencia de Cristo Jesús. Si la mujer se hubiera quedado en su casa, Jesús no la hubiera visto. Entonces es necesario estar ante la presencia de nuestro Padre Dios y tenemos acceso al cielo mismo. Lo vamos a leer, ese versículo que está en la carta a los Hebreos. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahí está. Esas son las nuevas lenguas. ¿Cuál es la nueva lengua? Y hablará nuevas lenguas. Esta es la evidencia de que hemos creído. Hablarán nuevas lenguas. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús se hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar en estos, pues venir y ser sanado, sino en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Eso está el día de reposo. El día de reposo apunta a Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, descansamos en Cristo, porque Cristo nos libera de la maldición. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Se fijan, nosotros le predicamos el Evangelio a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos del pecado, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión o de Jerusalén se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Alegóricamente, esto viene y se cumple. Cristo viene y lee precisamente las palabras de Isaías, Lucas 4 del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Cristo vino y ¿qué hizo? Sanó a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo todavía sigue haciendo eso, hermanos. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, cuando yo me vaya les voy a mandar el Consolador? Cuando les mande el Consolador, dice el Señor, ustedes van a hacer cosas aún más grandes que las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque Cristo sanó literalmente a los enfermos de sus enfermedades. Pero nosotros, cuando llevamos el Evangelio, nosotros sanamos el alma de las personas. Ya no nada más el cuerpo, sino el alma de las personas. ¿De qué? A las personas que son quebrantadas de corazón. Nosotros pregonamos libertad a los cautivos, los que están presos en el pecado, vista a los ciegos que no entienden la palabra de Dios, y eso es lo que yo estoy haciendo aquí a través del Evangelio, ayudarles para que se les abran los ojos del entendimiento, porque la palabra, alguien que escucha la palabra de Dios, el agua es una representación del agua, pero el agua se convierte en vino, Cristo la convierte en vino. Entonces yo por eso les digo, hermanos, quieren llenarse verdaderamente de Dios, lean toda la Biblia, aunque no la entiendan, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa agua, así como Cristo convirtió las tinajas de agua en vino, Cristo también. Toda esa lectura, si ustedes leen toda la Biblia, el Señor la va a convertir en vino, o sea, en el Espíritu. Ok, entonces vamos a Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Salmo 22 es el salmo que Jesús estaba recitando cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vayan y lean todo el contexto de Salmo 22. Eso es también lo que estaba diciendo Cristo Jesús cuando estaba en la cruz. Ya lo que antes él estaba profetizado en el libro de los Salmos. Isaías 19:20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Ok, entonces hay una señal. ¿Y cuál es la señal? El reposo. Ok, ese es el contexto. Por ejemplo, en uno antes dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Entonces, esto lo escribe Isaías. Pero ellos ya habían sido librados de Egipto. Entonces es simbólico. Isaías vivió como unos 750 años antes de Cristo, cuando Moisés vivió como unos 1400 años antes de Cristo. Isaías 42:22, mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. 57:13, cuando clames que te libren tus ídolos, pero todos ellos llevarán el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. Este es Cristo. 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Los fariseos se enseñoreaban de los israelitas, les daban cargas pesadas y ellos mismos no las cumplían. Entonces Cristo decía, que no han leído donde dice misericordia quiero y no sacrificio.
Dios quiere que llevemos las buenas nuevas de salvación, no las malas. Entonces, es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios y tengamos humildad para escuchar el mensaje de buenas nuevas, que nosotros somos libres en Cristo Jesús por la obra de Él, no por la de nosotros. Jeremías 34 del 8 al 22. Jeremías, que vivió como unos 600 años, 580 años antes de Cristo, fue cuando Nabucodonosor saqueó Israel y se llevó un pueblo cautivo, un remanente. Entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esto es lo que está escrito en Jeremías 34 del 8 al 22. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad. Ok, déjenme hablarles un poquito del contexto de la libertad. En el libro de Levítico, y se los voy a dar, aunque no lo voy a leer, ustedes lo van a estudiar. En el libro de Levítico estaba escrito que a sus trabajadores, ellos deberían de trabajar 6 días y darles un día de descanso. Pero después de 49 años, si ellos no eran libres todavía, había un año en donde ellos tenían que dejarlos libres ya. Le debieran lo que los debieran, y ellos no lo hicieron, no cumplieron ese pacto que estaba escrito en el libro de Levítico, que en todo caso toda la ley se resume en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense bien, que cada uno, el Señor le había profetizado a Jeremías que iba a venir Nabucodonosor. Entonces dice, dejen libres a las personas, déjenlos libres. Y él no quiso. ¿Ok? Cuando oyeron los príncipes, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Obedecieron, pero fíjense bien. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Hermanos, déjenme hacer una pausa aquí. Yo de hecho nada más les iba a poner este capítulo, pero les quise poner muchos versículos porque hay muchísimos. Aunque yo con el puro Jeremías 34 tengo para explicárselos. Fíjense bien. Por ejemplo, el evangélico sabe que es salvo por la fe. Básicamente dice, ve y lleva la libertad a tus hermanos. ¿Cómo? A través del evangelio. Entonces ya una vez que se congregan, son libres. Pero ¿qué hacen ellos? Los hacen esclavos. Hermano, tiene que hablar en lenguas. Si no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Entonces ya ahí los están atando a una doctrina. ¿Y por qué? Precisamente porque no entienden ellos mismos la palabra de Dios. Quieren enseñorearse. Y en todo caso es el orgullo, hermanos. Es el orgullo. El católico igualmente. El católico, un sacerdote te dice que Cristo vino a morir por nosotros, pero él mismo no entiende que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos atan? Con el catecismo, con la doctrina del catecismo, que tenemos que aprendernos los 10 mandamientos, ya no el del Éxodo, sino el que tienen ellos, y cumplirlos. Y si faltamos a uno de ellos, confesarnos. Porque un pecado de los 10 mandamientos equivale a la muerte. Y si nos morimos, nos vamos al infierno. Fíjense bien. Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. No les leí el otro. Así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres
el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Aquí es en el de 6 años, ¿ok? Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual os es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad y lo habéis sujetado para que os seáis siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿Ustedes piensan que Dios no castiga? Aquí está. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. ¿Qué hizo el Señor? Los entregó a Asiria en el tiempo de Isaías, y a Nabucodonosor en el tiempo de Jeremías. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Ahora vayan y estudien ustedes Levítico 25 del 1 al 43, que es el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. ¿Cuándo se cumple el año del jubileo? En tiempo de Cristo, precisamente en Pentecostés. En Pentecostés. Entonces, hay un año en donde todas las personas son perdonadas. En el año 50. Vayan y léanlo ustedes. Levítico 25 del 1 al 43. Ahora de ahí nos vamos al Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Salmo 69, 14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. 75. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad. Dios nos llama a ser libres. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Le preguntan a Jesús: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Crean. El Señor, el mandamiento que nos da Cristo es crean. Que Él es el libertador, que Él es el Hijo de Dios. Crean. Y el otro, que amen a su prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Salmo 144, 2. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. De aquí saca Pablo lo que está escrito en Efesios 6, la armadura de Dios. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Otra vez, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío,
fortaleza mía. En Él confiaré, en la obra de Él, no en la mía. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 81:7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Meribá. Lucas 13. Ese ya se los leí. Juan 8:31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tenemos que hacer para ser discípulos de Cristo? Si permanecemos en su palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, a través del Espíritu Santo. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libera, seréis verdaderamente libres. Pablo hace una analogía en relación con el hijo, con la promesa del hijo que es libre y el del esclavo. En este caso, la alegoría de Abraham, el hijo de Abraham, con la esclava y con el hijo de Sara. Entonces, esos son los dos pactos. No me voy a meter ahí para no confundirlos. Romanos 6 del 15 al 23. ¿Qué pues? Fíjense bien, yo les digo, ¿no? Hermanos, nosotros somos salvos por creer, por fe, en la obra de Cristo Jesús. Entonces no hay que hacer nada, ¿no? Para salvación, somos salvos solamente por fe, en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros somos como niños y aceptamos el Evangelio como un regalo gratis, ¿ok? Ya somos salvos, ya somos libres. Entonces dice Pablo: ¿qué pues? Romanos 6 del 15 a 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Fíjense bien, esto no lo entiende la mayoría de la iglesia. Cristo nos libera de la maldición de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 6, en el contexto, es de que no se hagan esclavos de los que predican la ley para salvación. ¿Por qué? Fíjense bien. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, hermano, cumpla los 10 mandamientos y va a ser salvo? Oh, ok, ya te vencieron, ya te hiciste esclavo de los hombres. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia en el Evangelio. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad cuando éramos esclavos del pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, así como lo estoy haciendo yo ahorita compartiendo la palabra de Dios, porque cuando erais esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Entonces, ¿cómo es que morimos? Nosotros morimos juntamente con Cristo Jesús a los deseos de la carne. ¿Ok? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. No diezmos, no ayunos, no nada de eso, nada de sacrificios por el pecado. Estamos libres de eso. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de los 10 mandamientos. 1 Corintios 7:27. ¿Estáis ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 9:1 de 1 Corintios. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Pablo era libre. 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Él no se quedó en una congregación. Él era libre de todos. ¿Para qué? Para servir a todos. Así, yo he hecho lo mismo. Yo no me dedico a predicarle solamente a los católicos. Yo le predico a todos. A los testigos de Jehová, a los católicos, a los evangélicos, luteranos. Yo no tengo una denominación. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Entonces, al no someterme yo a ninguno, soy libre de predicarle yo a todos, aún a los ateos. 1 Corintios 10:29. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Fíjense bien, 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso también Pablo lo menciona en la carta a los Romanos. Por ejemplo, el que tiene conocimiento, yo tengo conocimiento, yo como de todo. Yo como con carne de puerco, carne de res, yo como de todo. ¿Por qué? Porque sé que eso no es pecado. No es pecado. Cristo lo dijo. Pero hay algunos que no comen carne de puerco o no comen carne de ciertas carnes. Dice Pablo, uno que tiene conocimiento come de todo, pero el otro que es débil come legumbres, porque piensa que si come carne de puerco ya está pecando. Entonces dice Pablo, aquí es donde entra el amor. Yo que tengo conocimiento, no debo de ponerle tropezadero al que come legumbres. Pablo dice, no lo deseches, no lo critiques, no lo veas mal al que come legumbres. Y al que come legumbres le dice, no me juzgues a mí, que como de todo. ¿Por qué? Porque el que come legumbres lo hace para Dios. Y yo que como de todo, pues para Dios no lo hago. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas, capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Si hay algo que prevalecía cuando estuvieron predicando los apóstoles, era la ley. Entonces a Tito lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Eso hace la Iglesia Católica. Andan y tienen paleros. Okay. Se hacen pasar que son pastores protestantes. Andan viendo la libertad que tienen las personas, los que son salvos por fe.
Entonces vienen ellos y ya después dan un testimonio de que regresaron a la verdadera iglesia, pero en realidad siempre fueron paleros, no eran, no fueron a espiar sinceramente, porque ellos de verdad piensan que es la única iglesia y que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Amarlos. De hecho, ahorita, enero 16, 2021, ¿saben quién está detrás de la política aquí en Estados Unidos? Es la Iglesia Católica, en conjunto con los políticos que trabajan para las organizaciones, para la gente adinerada, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. La Iglesia Católica está detrás de todo esto y quiere cerrar definitivamente en todo el mundo las iglesias protestantes. La iglesia protestante. No nada más la iglesia protestante, la iglesia cóptica, o sea, el Papa quiere regir el mundo solamente, él. Entonces también han mandado paleros en las religiones, se hacen pasar como musulmanes, se hacen pasar como ateos. Esto es la Iglesia Católica, hermanos. Ahora, ¿qué dice el Señor? Ámenlos, ámenlos. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen el velo. Entonces el Señor no manda que los odiemos. Entonces van a tratar de impedir que se predique el Evangelio, la libertad en Cristo Jesús. Pero sabemos que nunca van a poder, sea quien sea. Pero hay un principio aquí, debemos de amarlos. Debemos de amar al Papa Francisco, que está de toda esta conspiración, que en realidad es en conjunto con el coronavirus. O sea, son puras mentiras, hermanos. El coronavirus es real. Es real, el coronavirus es real. Entonces la gente que está muriendo es por malnutrición. ¿Ok? A mí me lo mencionó el Señor mismo. Es malnutrición, eso es real. ¿Ok? Y eso habla... Ok, me lo dijo así, yo le pregunté, Señor, el coronavirus, Señor. Yo no sabía si el Señor me iba a hablar algo. Y yo escuché que me dijo, es causado por malnutrición, ok, y el problema está en las plaquetas de la sangre. Entonces, eso, una vez que se encuentre cómo trabaja, cómo es la falla, científicamente, ahí va a hablar. Eso yo lo entiendo perfectamente. Una persona que está comiendo la sangre de Cristo torcida, muere. Muere porque se está torciendo la escritura. Esa es una forma simbólica de Dios hablarnos a nosotros. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, se fijan, aquí nada de que a Pedro fue el primer papa, aquí Pablo lo dice. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles
y ellos a los judíos, o sea, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieron algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé le hicieron la circuncisión también. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué Pablo dice no pecadores si todos somos pecadores? Porque una vez que tenemos a Cristo Jesús, Él nos purifica. Nosotros ya no, o sea, ya creemos en Cristo. Estamos cumpliendo el primer mandamiento. 2, dice Juan, el amar al prójimo no es gravoso. De hecho, yo siempre ando predicando la palabra de Dios. Yo estoy amando a mis hermanos, los estoy amando a ustedes. ¿Por qué? Porque les estoy compartiendo el pan de vida, que es Cristo Jesús. No pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas de destruir las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahí es donde es el bautismo en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo, en otro contexto, dice, golpeo mi cuerpo. O sea, yo no le voy a dar al cuerpo lo que él quiere, yo lo golpeo. Por ejemplo, pasa una mujer y es atractiva. No, él golpea su cuerpo y dice, no, yo no me voy a someter a eso. ¿Por qué? Porque con Cristo está juntamente crucificado. ¿Pero por qué? Porque dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, no desecho, primero aclara, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No se hagan esclavos de los hombres, hermanos, específicamente en la ley o a preceptos. Hebreos 10 del 15 al 25, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que acuérdense, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya Cristo lo completó. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde es el lugar santísimo? En el cielo mismo, donde está sentado mi Padre, nuestro Padre Dios y Cristo Jesús. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, está hablando alegóricamente, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero, o sea, sin levadura, sin hipocresía,
En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, cuando en la medida que vamos viviendo, cada vez está más cerca de cuando nos vamos con Cristo Jesús, o sea, hasta el último día, el día final para cada uno. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Déjenme ver que aquí no lo puse bien. No me está. Puse Primera de Pedro 2:11. Okay. Y Segunda de Pedro 2:17. Del 2:17 al 22, y con esto termino. Estos son fuentes sin aguas, los falsos profetas, los que enseñan la ley, los que le agregan al sacrificio de Cristo Jesús para salvación. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado. Aquí está una persona que fue salvo por el testimonio de Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo, y luego vienen y regresan al mundo. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, conocieron el camino que es Cristo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, de que somos salvos por fe y no por las obras. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces creo que está bien claro, hermanos. No se hagan esclavos de los hombres. No dejen que los esclavicen con cosas, con cosas que no son, específicamente con cosas de la ley. Pero no solamente son las cosas de la ley, todo lo que esté torcido. Aunque fíjense bien, una persona que se reconoce pecadora y acepta el regalo de la vida que es Cristo Jesús, en su obra de Él estamos completos, hermanos. Si tú te aferras a eso y sigues a Cristo Jesús, nadie te va a engañar. Nadie, estás protegido. Y el Salmo 91 ahí habla de doctrina. Tú vas a ver que a tu lado caen 1000 y al otro lado 10,000, pero a ti no llegará. La falsa doctrina no te va a llegar mientras te mantengas firme en la piedra angular que es Cristo Jesús. Mientras tú te mantengas firme en el Evangelio,
de que nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús y no por la de nosotros, corremos bien. Corremos bien. Nosotros somos salvos en Él, y por nosotros hacer eso, y el Espíritu Santo ayudándonos a llevarnos cada vez más a Él, al conocimiento pleno, ahí es donde se manifiestan las cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Entonces ya podríamos decir después, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí, o de otra manera dice Pablo, y sí, yo tengo la mente de Cristo. O la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, esté con ustedes. Entonces, esas son las cosas sobrenaturales de las que no se puede uno, pues no las puede uno explicar. ¿Ok? Que quede claro, no se hagan esclavos de los hombres, amen a las sectas, ok, ámenlos, porque ese es el mandamiento que tenemos. Amémonos los unos a los otros, y entonces si la gente que nos golpea, nos habla mal de nosotros, no volvamos mal por mal. Amemos de corazón, demos testimonio que somos la luz del mundo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.